Hola chicos, hoy vamos a revisar una estrategia que ha demostrado bastante evidencia para personas con problemas de ansiedad social, pero también no solamente con esa población, sino en general para personas que tengan dificultades con temas sociales específicamente. Esta es una estrategia que es bastante efectiva, es parecida a la exposición en el sentido que genera cambios rápidamente y de hecho algunas cosas se parecen porque obviamente una persona que tenga problemas sociales le va a costar hablar en público y le va a costar, por ejemplo, hacer esta terapia, pero es una estrategia que también genera cambios muy rápidamente. Es una lástima que no hayamos podido hacer esto de manera presencial porque pues en la vida real se puede hacer... se pueden generar cambios muy rápidamente, ¿sí? Y no conozco ningún actor o actriz que muestre de manera muy fidedigna, que muestre de manera muy adecuada cómo realmente son esos cambios en el tema de habilidades sociales. A veces los actores o se demoran demasiado en los cambios o lo hacen muy rápido, entonces es difícil mostrar algo que no sea en la vida real. Pero hoy vamos a revisar entonces el tema de entrenamiento en habilidades sociales. Y pues para hablar de entrenamiento en habilidades sociales hay que revisar inicialmente un par de cosas en términos de historia, ¿sí? Entonces, pues sabemos que ya desde los años 30 tenemos algunos antecedentes donde se realizaron algunos estudios psicosociales relacionados con la socialización infantil. Básicamente lo que esto plantea es que los primeros estudios relacionados con esto tenían que ver con estudiar o analizar la conducta social en niños y mirar cómo esa conducta de socialización se utilizaba para ser amigos o para el desarrollo. Entonces como que inicialmente esto comienza a través del estudio del desarrollo de los niños y de las conductas sociales, cómo se iban desarrollando a través de la historia vital, de la historia personal de cada niño. En los 70 ya hay una mayor difusión en el sentido que ya desde los 60s y 70s hay una influencia conductual y eso implica, pues desde la parte de Skinner y demás, que implica que ya se comienza a hablar de entrenamientos en conductas específicas y comenzamos a hablar de conductas sociales concretas. Entonces ya comenzamos a hacer análisis de conducta, que es lo que está planteando Skinner, se comienza a plantear los principios de aprendizaje social, se comienzan a hacer investigaciones específicas de comportamiento psicosocial en adultos y en ambientes más industriales o empresariales. Se entiende entonces que estas habilidades son un conjunto de capacidades de actuación que son aprendidas. Y este tema es importante porque ya desde ahí encontramos que por eso se entiende como habilidades sociales, como un repertorio, como un conjunto de conductas, como de capacidades de actuación que son aprendidas a través de modelos, ¿cierto? Todo el tema del aprendizaje vicario, son aprendidas a través de experiencia directa y es que la persona intentó hacer una conducta u otra y obtuvo algunas consecuencias. Por eso es que, por ejemplo, encontramos personas que tengan dificultades en esto porque vivieron o tuvieron algún evento traumático en su vida, o también puede ser a través de un tema de instrucciones, de decirle a la persona cómo puede hacer algo. Sin embargo, este tema siendo social, pues es muy importante el lenguaje no verbal, es muy importante todo ese tema conductual y por consiguiente pues es lo más importante, lo más crucial para aprender esto tiene que ver con la conducta específica, con actuar, más allá de solamente la instrucción, también actuar. Obviamente como cualquier conducta son susceptibles de refuerzos y castigos, obviamente también nos encontramos entonces que muchas personas tienen problemas de habilidades sociales, no necesariamente porque no hayan tenido la oportunidad, sino porque tuvieron la oportunidad y fueron castigados, o porque no fueron suficientemente reforzados y eso genera muchas dificultades a la hora de desarrollar una habilidad concreta. Entonces ya esta definición de conducta socialmente habilidosa es mucho más específica y me gusta más, que es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de ese individuo de un modo que es habilidoso, que permite hacerse respetar y hacer respetar a los demás, hacer respetar sus derechos y respetar los derechos de los demás. Entonces, esto de lo que me parece crucial aquí es que se entienda que la conducta social especialmente obedece a un contexto, ¿sí? Y aquí ya comenzamos a hablar de un tema conductual, pero mucho más relacionado con estrategias de tercera generación, de algo más reciente, y es que
hay que hacer un análisis conductual, entender qué conductas ocurren en qué contexto y saber que pues no todas las conductas van a ser habilidosas en todos los contextos. Depende del contexto en el que usted se encuentre, depende si algo va a ser habilidoso o no, ¿sí? Ahí usted es donde va a determinar si algo va a funcionar como algo adecuado, habilidoso o no, ¿sí? Que yo de pronto sea amable puede funcionar en muchos contextos, pero si alguien me está agrediendo, yo no espero que usted sea amable, yo espero que usted haga defender sus derechos, ¿sí? Si usted en algún momento también está siendo agresivo o está hablando fuerte, más que agresivo, está hablando fuerte, eso puede ser funcional, por ejemplo, cuando usted está haciéndose respetar o está dando una orden porque necesita que se cumpla rápidamente, pero no necesariamente lo más efectivo a la hora de relacionarse con su pareja. Entonces, nuevamente entendemos las conductas habilidosas como que dependen del contexto y que se expresan de un modo en que se respetan los derechos de los demás y que se haga también respetar el propio. Eso sería una conducta socialmente habilidosa. Obviamente, bueno, no sé si lo han notado, pero pues la mayoría de información la hemos obtenido a través de esta referencia de Caballo, y es que Vicente Caballo es uno de los teóricos que más ha trabajado sobre este tema de habilidades sociales. Él es un español, hace un tiempo estuvo acá en Bogotá, de hecho estuvo en el Bosque, y él es muy productivo, ¿no? Él tiene varios libros escritos, tiene, de hecho hay un manual de habilidades sociales que es bien interesante del 2003, 2004, si no estoy equivocado, y pues vale la pena que si a ustedes les interesa este tema, pues revisen la literatura escrita por él. Entonces tenemos esta teoría del aprendizaje social que es como que es una síntesis un poco de lo que estaba mencionando, ¿cierto? Y tiene que ver con el tema del aprendizaje vicario, el tema del modelado, y de tener un modelo, de tener un ejemplo de lo que uno debe hacer. Recordemos que los primeros modelos que uno tiene en casa, ¿quiénes son? Son los papás, por eso es que los hijos pueden tener comportamientos muy similares a los papás. Tenemos también conductas verbales y no verbales, y es que están ambas, ¿sí? No las pondría necesariamente en la misma, o sea, son temas, son conductas que tienen que ver con interacciones sociales, pero no necesariamente las pondría en la misma categoría. Las conductas verbales, que es esto que yo estoy haciendo en este momento, el hablar con otros, es algo absolutamente crucial a la hora de relacionarse y tiene que ver con el tema del lenguaje, tiene que ver con las inflexiones, tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con varias cosas también en el sentido de cómo construir los pensamientos, cómo construir la gramática, cómo transmitir el mensaje, el uso de verbos, el uso de sujetos, y pues es normal que, por ejemplo, si ocurre algún problema al desarrollo, pues esto se ve afectado porque tiene dificultades en el tema del lenguaje, ¿no? No es de sorprenderse entonces también que personas que tengan problemas de sordera o que tengan problemas en su aparato vocal y no puedan emitir sonidos, tengan dificultades pues para comunicarse con los demás, y también eso genere consecuencias y secuelas a nivel psicológico. Tenemos conductas no verbales que yo creo que todos conocemos y eso les habrán hablado un montón: la postura, el cuerpo, la mirada, el tema de el lugar donde se sienta, cómo se pone de pie, bueno, todo eso son conductas que yo creo que ustedes les han explicado y las podemos identificar porque a través de la carrera les han enseñado un montón. La enseñanza directa en el sentido de que se le dé la instrucción y que puede funcionar hasta cierto punto. Yo creo que todo el mundo, todos ustedes habrán tenido un escenario donde de pronto, no sé, querían ir a hablarle a alguien que les gustaba, ¿cierto? Entonces querían ir a hablarle a un chico que les parecía lindo y de pronto la amiga le recomendaba: no, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y usted lo iba a ejecutar y resulta que usted no le funcionaba y la amiga entonces le dice que usted lo hizo mal. Bueno, entonces el tema de la instrucción puede funcionar hasta cierto punto, es decir, algunas veces puede dar una idea, y de hecho entre amigos pasa un montón eso, y es que se hablan con la amiga y les cuentan algún problema que tienen con el novio o la pareja, y esa persona les dice: no, mire, usted lo que tiene que hacer es, tiene que decirle esto, tiene que decirle aquello y demás, ¿cierto? Ahorita lo que se utiliza mucho es el tema del pantallazo, ¿cierto? El de WhatsApp o el de Facebook, que están conversando, entonces le toman el pantallazo de la conversación y le preguntan al amigo qué le responden. Entonces eso tiene que ver también con esa instrucción directa y demás. Pero pues el problema, como les digo, es que esa instrucción muchas veces no tiene en cuenta el tema del lenguaje no verbal.
Y el lenguaje no verbal es absolutamente crucial en este tema, absolutamente clave, porque el lenguaje no verbal va a determinar un montón de cosas, si uno va a ser exitoso o no, si va a transmitirse el mensaje de manera clara. Entonces por eso es crucial también ese tema de lenguaje no verbal. Bueno, una cosa adicional, ¿no? Pues obviamente estamos entendiendo que todo este tipo de conductas, como les decía, son susceptibles, como son conductas, son susceptibles de castigos y refuerzos, así que a través de estas consecuencias uno puede identificar si algo funciona o no. Es decir, si yo veo, tengo un ejemplo, tengo un modelo, y yo veo que el modelo le funciona esa conducta, pues probablemente voy a tender a repetir la misma, ¿no? Si yo veo que mi amigo le funciona, que hace un comentario lascivo, o hace un comentario coqueto con alguna niña y eso le funciona, yo voy a intentar hacer lo mismo, pero después puede pasar que a mí no me funcione, entonces ahí, o puede que sí me funcione. Entonces, dependiendo de refuerzos y de castigos, depende si la conducta va a permanecer o no, y eso aplica para todo esto, aplica para todas estas conductas en específico. Entonces, Caballo también nos plantea algunas dimensiones en este tema de respuestas de habilidades sociales. Vamos a tener, por ejemplo, algunas conductas que son un poco más complejas que otras. De hecho, lo plantea como habilidades sociales básicas y luego las plantea como habilidades sociales complejas. Las básicas son cosas muy básicas que sostener la mirada, saludar, decir que sí, decir que no, comunicarse. Y las avanzadas tienen que ver un poquito más con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir el favor es que en este momento, si quiere usted pause este video en este momento, ¿cierto? Y esto teniéndolo ahí escrito, usted trate de escribir, ¿cierto? En su cuaderno o en algún lado, trate de escribir si usted tiene o no tiene esa habilidad. Si hay una habilidad que le cuesta o que no le cuesta, ¿sí? Ahora, este es un tema bien importante porque es que cuando uno va a hacer este tipo de análisis, usualmente caen dos polos. O es demasiado autocrítico y uno dice que no tiene absolutamente nada de eso, ¿cierto? O también es demasiado blando en la evaluación y dice que las tiene todas. La recomendación que yo le doy es, bueno, tenga en cuenta que usted es estudiante universitario que está acá, entonces yo me imagino que usted debe tener todas en cierta dimensión. Es decir, yo creo que todos deben tener hasta cierto punto un afrontamiento a las críticas, aunque mucha gente diga que es que no puede, que es muy difícil, pero si usted está estudiando esta clase, eso quiere decir que usted pasó por el colegio, que pasó por otros semestres, eso quiere decir que usted tuvo que aceptar hasta cierto punto algunas críticas, que tal vez es un poco más sensible que otros, pero las acepta. Entonces, la recomendación, más allá de decir si las tiene o no las tiene, es que le ponga un número, donde 0 es que 0 no la tiene, 10 es que está perfecta, la maneja perfectamente. Póngale un número a cada una de estas habilidades, ¿listo? Entonces, pausa el video en este momento y póngale el número a cada una de las habilidades. Vale. Ahora, ya después de que usted lo pausó y ya después de que hizo todo ese análisis con estas habilidades, vamos a detallarlas un poco. Primero, hablar en público, pedir favores. Habilidades que nos cuestan a muchos, pero también depende del contexto, ¿no? No es lo mismo hablar en público cuando tengo que hablar en un cumpleaños de alguien y decir palabras acerca de esa persona, o hablar en público para dar una clase, o hablar en público para hacer una presentación, un performance musical o teatral. Bueno, ahí vamos a tener diferencias, ¿no? Pedir favores también nos cuesta a veces, ¿no? Gente que cuando va a pedir un favor se pone brava, entonces lo pide de manera agresiva, o gente que es demasiado sumisa para pedir el favor, entonces es demasiado blanda porque le da mucha vergüenza, entonces pide un montón de disculpas antes de pedir el favor, y eso también es inadecuado. Tenemos también la expresión de amor, agrado y afecto, que a veces, digamos, con pareja nos puede parecer sencilla, nos puede parecer fácil, pero con familia nos puede costar un montón, ¿no? De hecho, les puedo dar a ustedes esa tareita, y es que mirar esta semana, ¿cierto? Estas semanas, estos días que estamos de cuarentena, qué tan cómodos ustedes se sienten con su familia, ¿cierto? Vale la pena mirar a ver si los puede ir a abrazar, si se siente cómodo abrazándolos y demás, y muchos lo que se van a encontrar es que de pronto abrazan a su papá o a su mamá y la respuesta de ellos es, bueno, ya qué plata me va a pedir, ya qué quiere, entonces es un buen espacio para intentar desarrollar ese tipo de habilidades, porque en la medida que en familia se expresan más gestos afectuosos y demás, la convivencia se hace un poquito más amable, se hace un poquito más tranquila. La defensa de los propios derechos, si es que de pronto alguien vulnera sus derechos porque le dijo algo, porque hizo algo con lo que usted no está de acuerdo, porque, no sé, no le pagó un dinero, porque lo humillaron o porque le hicieron algún comentario derogativo, ahí en ese caso hay que aprender también a defender los propios derechos, y ahí va a ser absolutamente crucial ese tema también en términos de ser exitoso socialmente.
Rechazar peticiones, aprender a decir que no, ¿no? A muchos también nos cuesta, por ejemplo, con personas en particular, con pareja, con familia, con amigos. Con algunas personas nos cuesta un montón realmente decir que no y mantenerse en esa negativa, ¿no? Entonces también hacer rechazar peticiones va a ser importante. Expresar opiniones personales, aquí no nos referimos necesariamente a la defensa de los propios derechos, sino tema de opiniones, y es que a veces también lo veo en clase, que muchos de ustedes tienen la idea en la cabeza, tienen la opinión, pero por vergüenza o por miedo, o porque no saben, van a hablar acerca de su opinión y les cuesta, o no quieren, o se asustan, y de pronto otro amigo, otro compañero menciona lo que usted estaba pensando, y en el momento que lo menciona usted dice, ay sí, yo estaba pensando eso, o si no, de pronto yo doy la respuesta y usted piensa, ay sí, sí, yo estaba pensando lo que me dice el profesor. La recomendación es arriesguense, arriesguense. Lo peor que puede pasar es que el comentario, la opinión, varias personas no estén de acuerdo, hasta también el profesor no esté de acuerdo, pero aún así arriesgarse vale la pena. Expresión justificada de molestia, que ese sí va también muy de la mano de sus propios derechos, ¿cierto? Y es cuando pasa algo que a usted le incomoda y expresarse de manera correcta, de manera asertiva. No se trata de ser agresivo y tratar mal, pero tampoco de quedarse callado y que los demás le pasen por encima. Disculparse, uy, cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta disculparnos, cómo nos cuesta reconocer que no sabemos algo, ¿cierto? Sobre todo algunos personajes que se creen chachos y entonces asumen que saben todo, que no hay problema, que mejor dicho, la que no saben se la inventan, que no les va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos también ahorita en el tema de la pandemia y la cuarentena, y es que nos creemos invencibles y creemos que lo sabemos todo y que por leer un montón de información sobre el tema del coronavirus ya nos volvimos expertos y que efectivamente nunca nos vamos a contagiar. Entonces, ahí también parte de la habilidad social implica aprender a disculparse y aprender a decir no sé, aprender a reconocer ignorancia. E infortunadamente conozco muchos colegas en psicología y conozco también muchos colegas, otros maestros, que les cuesta un montón reconocer que no saben algo, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que uno aprende estudiando y avanzando en la parte académica es que realmente digamos como que el área de ignorancia es muy grande, es bastante grande. Uno entre más avanza en el estudio, pasa de pregrado a maestría, de maestría a doctorado, luego a postdoctorado, entre más se avanza, más uno dice, hermano, no sé, o sea, más uno se da cuenta que falta conocimiento y que hay muchos vacíos. Iniciar a mantener conversaciones, habilidades que les cuestan un montón a los millennials, que les cuesta mantener una conversación con el tipo del taxi, con el tipo del Uber, entran a un banco donde les prohíben el uso del celular y entran en crisis porque no pueden hablar por el celular, entonces nos está costando, ¿no? Anteriormente a uno sin celular le tocaba sí o sí iniciar o mantener conversaciones, comenzar a hablar con otras personas y eso nos cuesta un montón. Yo creo que es algo que generaciones anteriores son mucho más habilidosas. Afrontar las críticas, y afrontar las críticas no se trata necesariamente de defenderse o disculparse tampoco, sino de tomarlas y realmente aprender a recibir la crítica como una oportunidad para avanzar, para construir. Lo que yo espero que ustedes hagan también con los juegos de roles y con la retroalimentación que les doy en clases, y es que tomen esa crítica, que la reciban, que traten de entender de dónde viene la crítica, cómo pueden mejorarla y pues la tomen para avanzar y ser mejores profesionales. Hacer o aceptar cumplidos también nos cuesta un montón, ¿no? De pronto, o sea, el tema de hacer cumplidos, ¿no? Reconocer, y cuando digo hacer cumplidos no me refiero a decirle a alguien que está bonito, bonita o coquetear, que también entra en esa categoría, pero también me refiero a reconocer que otra persona hizo un buen trabajo y también nos cuesta, ¿no? A veces que uno les pregunta a varios personajes, venga, pero usted le dice a sus papás que usted los quiere, usted le dice a sus papás que usted los aprecia el apoyo que ellos le dan a usted, que le gusta, que lo recogen y eso. Y la respuesta de muchos es, no, es que mis papás saben, o no, mi pareja sabe, o no, mis hijos saben que yo los quiero, y no hay una verbalización de eso que hicieron bien y que esto es absolutamente crucial, ¿no? O sea, eso tiene que ver con el refuerzo social. Ese refuerzo puede determinar que una persona continúa una conducta o no continúa una conducta, ¿no? Si eventualmente usted está haciendo algo con su familia, está haciendo un gesto afectuoso con ellos y no hay un reconocimiento o un refuerzo social, pues es poco probable que usted lo vuelva a hacer. Entonces, por eso es importantísimo hacer esos cumplidos y aceptarlos, saber aceptarlos también, ¿no? Que de pronto alguien le esté haciendo alguna recomendación, le esté haciendo algún comentario positivo, le esté diciendo desde coquetería, le esté diciendo que está bonita hasta que le pueda decir que está haciendo un buen trabajo.
y el primer reflejo es ser agresivo, es descartar el comentario del otro. Conozco también varios casos de personajes que me dicen, doctor, es que a mí nadie me hace cumplidos, a mí nadie me dice que hago las cosas bien, y es que ya mirando en la cotidianidad, cuando alguien le sugiere, le dice que está haciendo las cosas bien, por ejemplo, no se sacó buena nota en el parcial, el compañero le dice, oiga, re bien, le fue muy bien, y la respuesta es, no me fue bien, eso fue que el profesor estaba borracho y me calificó mal, eso fue que estuve de suerte, fue de buenas, no, eso fue que respondí de manera suertuda. Entonces realmente la persona que le está haciendo el cumplido, la respuesta va a ser como, bueno, sí, whatever, o sea, es difícil que en ese caso le vuelva a hacer otro cumplido porque pues también la conducta de hacer cumplido se puede reforzar o se puede castigar, y si usted no sabe aceptar, recibir esos cumplidos, pues obviamente también le va a castigar esa conducta a otra persona. Y una de las más complicadas, ¿no? Una de las más difíciles, de las que yo creo que es una de las piedras angulares de nuestro trabajo como psicólogos clínicos, que les van a pedir a ustedes, que a mí me lo han preguntado un montón. De hecho, yo creo que con el tema de entrevista motivacional muchos de ustedes me preguntaron un montón esto, y es ¿cómo carajos hacemos para pedirle cambios en la conducta al otro? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para solicitar cambios en la conducta del otro? Y es que cambios en la conducta del otro, y es que hacer esa petición es difícil. A veces la persona puede defenderse, puede ponerse agresiva, puede ponerse demasiado sumisa, a uno después le da remordimiento, le da culpabilidad. Entonces, en ese caso también es una habilidad importante saber pedir ese cambio conductual en la otra persona. Entonces, estas son las dimensiones de las habilidades. No sé si de pronto alguno de ustedes haya tenido alguna confusión ahorita cuando intentó ponerle número a cada una, y espero que ya con esta explicación le haya quedado más claro cada una, y pues como esas son como las áreas, algunas de las conductas que usted debe evaluar en el consultante a la hora de hacer esta terapia. Entonces, en ese entrenamiento, ya hablamos de cómo se comenzaron a estudiar, hablamos de algunos ejemplos de qué habilidades sociales pueden existir, y ahora vamos a comenzar a hablar del entrenamiento, de la técnica, de la intervención propiamente dicha. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos ese entrenamiento en habilidades, que es lo principal, pero también vamos a tener estos otros tres elementos que van de la mano, ¿sí? Tenemos esa reducción de la ansiedad, y es que en la medida que la persona lo vaya intentando varias veces, se va volviendo más habilidosa, y también por un principio de exposición se va habituando a esa situación y va disminuyendo su malestar. Pero una cosa importante para aclarar acá es que esto no es exposición, no es exposición. Cuando estoy entrenando a una persona en habilidades sociales, el objetivo no es que la persona sienta malestar, el objetivo no es que la persona se habitúe. Lo que pasa es que eso pasa como un efecto colateral, pero no es el objetivo principal de la terapia. El objetivo principal de la terapia es que la persona desarrolle la habilidad, que se entrene en la habilidad, ¿sí? En la reestructuración cognitiva, algo también que me preguntaban anteriormente, de hecho creo que no sé si tenía que ver con una pregunta del parcial, y es que, nuevamente, cuando yo voy a hacer el entrenamiento de habilidades sociales, el objetivo no es cambiar el pensamiento, porque aquí, como les digo, ese entrenamiento en habilidades es cambiar la conducta, ese es el objetivo, cambiar la conducta, pero muchas veces también ocurre esa reestructuración cognitiva. Uno va modificando el pensamiento en la medida que va haciendo el entrenamiento, la persona va cambiando su manera de pensar, pero no porque sea el objetivo principal, sino porque es algo colateral a ese tema. Y finalmente el tema de solución de problemas, y es que en temas interpersonales siempre se van a presentar conflictos. La persona, la idea es que aprenda a manejar esos conflictos, aprenda a lidiarlos, y a partir de eso, pues, por eso va a ser crucial el tema de entrenamiento en solución de problemas, y cuando lo revisemos, si quieren profundizamos un poquito más en ese tema, pero en esencia es que yo utilizo diferentes métodos de solución de problemas para que la persona solucione conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, esta definición nos puede ayudar, y es que el entrenamiento en habilidades sociales es un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar su competencia interpersonal individual en clases específicas de situaciones sociales. Clases específicas, ¿como cuáles? Como las que les estaba mencionando acá. Estas son algunas clases o categorías, así que si alguna vez usted tiene que hacer una formulación, yo espero que usted sea específico y usted comience a plantear de estas categorías, de estas conductas, en dónde es que el paciente tiene dificultades. No es suficiente con que usted me diga el paciente tiene déficit de habilidades sociales, sino que ya hay que comenzar a desmenuzar qué tipo de habilidad es la que le está costando, qué tipo de habilidad es en donde tiene dificultad. ¿Cuál es el procedimiento? Pues vamos a, obviamente, hacer un tema de una evaluación. ¿Eso qué implica? Pues vamos a identificar las áreas específicas donde está la dificultad, vamos a analizar por qué el individuo se comporta socialmente de manera inadecuada o adecuada, ¿cierto? Y es que
pues básicamente aquí estamos hablando de un análisis funcional y aquí estamos hablando de uno fit, ¿cierto? De hacer autorregistros, de la entrevista, de lo que usted hace inicialmente, de la ocurrencia, frecuencia, intensidad y duración de las conductas sociales y de las conductas inadecuadas socialmente, ¿no? También hacer una buena psicoeducación, donde uno le explica al consultante en qué consiste el entrenamiento en habilidades sociales, hablar acerca de las habilidades sociales, cómo se va a desarrollar, que el paciente aprenda también a entender la diferencia entre ser asertivo, no asertivo o agresivo, ¿cierto? Entre ser pasivo o agresivo, más que no asertivo, más bien es como asertivo es pasivo y agresivo, que la persona pueda entender la diferencia en esos polos. Básicamente son dos elementos, la evaluación y la psicoeducación. La evaluación de las conductas sociales y la psicoeducación, donde yo le explico al consultante en qué consisten esas habilidades sociales y cómo funcionan. Vamos a tener, anteriormente le estaba hablando de algunas categorías, que son algunas categorías de conductas sociales, entre comillas, grandes, pero aquí vamos a comenzar a mencionar también algo que se llama elementos moleculares. Esos elementos moleculares, como su nombre lo indica, son elementos muy pequeños que tienen que ver con el tema de la habilidad social. Y es que en el tema del lenguaje no verbal, no solamente es importante decirle al consultante qué hay que hacer, sino también hay que mostrarle de manera muy específica, de manera operacionalizada, cuál es la conducta no verbal, ¿sí? Entonces hay que comenzar a hacer un análisis de la mirada, la expresión facial, los gestos, la postura, el volumen de voz, la distancia, el contacto físico, la orientación, la fluidez, el tiempo del habla. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la retroalimentación de algunos juegos de roles y demás, la retroalimentación que yo les hago tiende a tener que ver con este tema, ¿sí? Hay gente que tiene muletillas cuando está hablando en público, que se convierten en becerritos, ¿cierto? Los es algo que a mí me pasa, pero ya espero irlo disminuyendo. El tema de la distancia con el público, el movimiento, la fluidez en el habla, o si es que se bloquean, ¿cierto? El tiempo del habla, si es que habla muy rápido y entonces prende la moto a Claudio Gurizati y comienza a hablar a toda velocidad, porque es que Dios mío, es que me da miedo que tengo que hablar de esto y me da ansiedad, entonces comienza a hablar a toda, ¿sí? O el contenido también, las palabras que utiliza, los manerismos, si es de acuerdo al contexto, si es un lenguaje profesional o si es demasiado coloquial. Entonces todo esto también va dentro del análisis de la conducta del consultante. Entonces no es solamente con que usted le diga al consultante si lo hizo bien o no, sino se trata también de que haga un análisis molecular. Esto se parece un montón a un análisis funcional, esto se parece un montón también al análisis, a ese análisis funcional entendido como la parte molecular de la formulación. Ahí son compatibles también esos elementos moleculares. Entonces, esto también téngalo en cuenta a la hora de hacer ese análisis de el lenguaje del juego de roles y de lo que usted vaya a hacer con el paciente, de la simulación que va a hacer con el consultante. Usted tiene que hacer un análisis a este nivel, tiene que dejar muy claramente definido cómo es que tiene que la persona comportarse a nivel de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque uno de los errores que cometen los terapeutas novatos cuando van a hacer esto es que se quedan en el buenismo o en el optimismo. Se quedan en decirle al paciente, muy bien, qué bien que lo intentaste y ya. Pero es que una retroalimentación demasiado general es igual de nociva que un castigo. Si la persona no sabe que hizo bien, si no tiene claro que hizo bien, pues hermano, usted no va a reforzar la conducta que espera. De hecho, le doy un ejemplo también en términos de familia o de pareja. Y es que de pronto, no sé, su pareja le hizo la comida. Si usted no menciona claramente que a usted le gustó la comida que le hizo, la manera como hizo la comida, cómo le sirvió y demás, si usted no es específico en la manera como hace esa retroalimentación, pues va a ser poco probable que esa conducta pueda reforzarse, ¿sí? Si la respuesta es, bueno, sí, muchas gracias y ya, hombre, no, vale la pena que usted sea específico, vale la pena que no es suficiente con que diga que está rico y ya, sino, no sé, me gustó la combinación del arroz con el pollo, o me gustó la sazón, o me gustó el tema de la sal, o me gustó la temperatura, o me pareció bonito cómo quedó servido en el plato, o me gustó que en el comedor pusiera los cubiertos. Bueno, ser específico en la manera como usted hace esa retroalimentación hace que se incremente la posibilidad de que se presente esa conducta en particular. Entonces, por eso es crucial que usted tenga en cuenta todos estos elementos moleculares, que tenga claro cómo funciona. Y por ejemplo, en algo tan sutil como el coquetear con otra persona es absolutamente crucial todo este tema, la postura, la entonación, el volumen de la voz y demás,
porque hay mucha, en ese espacio, en ese tipo de cosas, hay mucha interpretación del lenguaje no verbal, y en ese caso es absolutamente crucial tener ese tono, tener esa entonación y tener todas estas moléculas, todos estos elementos muy claritos. Entonces, hasta ahí les he hablado en general del entrenamiento, pero no les he dicho por qué razón funciona. La razón, guiño, guiño, la razón por la que funciona esta terapia, la razón por la que esta terapia es adecuada, como se obtiene evidencia y demás, el motivo por el cual esta terapia funciona son por los pasos y por seguir esos pasos, ¿sí? Es realmente por seguir estos pasos que voy a mencionar a continuación, ¿sí? Es decir, si le estoy diciendo que son pasos, eso quiere decir que va el primero, luego va el segundo, luego va el tercero, luego va el cuarto, luego va el quinto. Son pasos, va el uno detrás del otro, ¿sí? Si son pasos, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que hacerlo en orden? Claro que sí, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a usted le pregunto, cuáles son los pasos de esta estrategia y usted pone los pasos en desorden, ¿eso quiere decir que tiene el punto bueno? No, si lo pone en el parcial, probablemente lo va a poner como que lo pone que está mal, entonces en ese caso le va a poner que el punto está equivocado, ¿sí? Esto, si estamos hablando de pasos, es que son pasos, es uno detrás del otro, ¿sí? Y que tiene que ser absolutamente clave, tiene que tener claro que va uno detrás del otro y que tienen que ocurrir todos los pasos para que esto pueda funcionar bien, ¿sí? Entonces, el primer paso, el primero, es la instrucción. ¿Qué quiere decir la instrucción? Es decirle abiertamente al consultante qué es lo que vamos a hacer, qué juego de rol, qué simulación usted va a hacer en la terapia, qué específicamente lo que vamos a entrenar, ¿sí? Usted le da información específica y general, el tema de psicoeducación que ya lo mencioné, pero usted comienza a ser más específico sobre lo que van a hacer en sesión. El día de hoy vamos a comenzar a entrenar la habilidad, y tiene que ser comenzar con conductas pequeñas. Vamos a comenzar a entrenar la habilidad de pararse en público y presentarse, ¿sí? Esa puede ser una habilidad pequeña que usted trabaja en una sesión. Otra que usted puede trabajar en una sesión es el tema de saludar. ¿Cómo vamos a hacer para saludar a la chica que nos gusta? O vamos a entrenar la habilidad para pedirle un favor a mi mamá, o para pedirle un favor a mi papá, o para pedirle un favor a unos compañeros, o para negarme, para decir que no, para cuando mi pareja me haga una petición y yo le digo que no. Entonces usted comienza con habilidades muy pequeñas. Y eso es otro tema importante. Los terapeutas novatos cometen el error de pensar o de intentar habilidades muy grandes muy rápido, ¿sí? Comienzan, bueno, listo. Entonces, doctor, usted me va a enseñar hoy a coquetear y a conquistar mujeres. No, eso es una categoría muy grande, ¿sí? O sea, uno con el tiempo eventualmente puede llegar a esa categoría grande, pero a través de pasos, a través de cosas muy chiquitas, a través de ir haciendo con pequeños avances y conductas concretas y eventualmente ya tener el repertorio grandote. Entonces, usted explica qué es lo que van a trabajar ese día en la sesión, usted comienza a hablar de quién va a hacer el qué, cuáles van a ser los papeles, si se va a utilizar algún tema de video, si no se va a utilizar algún tema de video, si va a utilizar un tablero, si va a utilizar algún material escrito, algún guión. Bueno, usted va a mencionar en ese momento qué cosas va a utilizar en la sesión y pues por supuesto que el consultante tenga eso claro en términos de qué cosas le pueden servir o qué no le pueden servir. Y comenzar a plantear las expectativas, ¿sí? Es bueno, la persona que espera, ¿no? Yo le voy a preguntar, bueno, ¿tú qué crees que va a pasar? Obviamente la persona va a catastrofizar un montón, va a decir que va a ser horrible, que lo va a hacer muy mal, que va a ser terrible, bla, que tiene miedo, bueno. Y va a haber un montón de impulso de su parte por tratar de corregir eso, ¿cierto? Desde la reestructuración uno como que se entrena para, apenas tenga un pensamiento complicado, un pensamiento desadaptativo, intentar modificarlo. Pero pues en este caso le va a pedir que resista esa urgencia, simplemente nótelas, escríbalas, simplemente dése cuenta de esas expectativas del paciente y más adelante cuando vaya a hacer los ejercicios, ahí sí cambia las expectativas. Ahí en ese pedazo, este tema cognitivo es parecido a la exposición y es que vamos a preguntar las expectativas, pero solamente durante o después del ejercicio es que vamos a corroborar cómo es que está funcionando este tema en particular. Entonces, una vez tenemos claro esa primera parte, ese primer paso que la instrucción es qué vamos a hacer, ¿cierto? Y es, Camilo, hoy vamos a simular que tú le vas a decir a un compañero que si para pedirle un favor, que si te ayuda con un tema de un trabajo. Entonces, vamos a simular eso en específico. Entonces, usted le cuenta todo, le cuenta quién va a hacer la representación de papeles y demás. Después de eso, para que aprenda, usted tiene que hacer un modelado. Para hacer un modelado, y aquí por favor, no vaya a confundir dos cosas que son dos principios de aprendizaje distintos.
Una cosa es el modelado, ¿cierto? El modelado, ¿sí? Modelado. Otra cosa es el moldeado. El moldeado tiene que ver con las consecuencias. El moldeado es moldear, ¿cierto? Yo moldeo algo con las consecuencias. El modelado es de modelar, de tener un ejemplo, de tener un modelo. Entonces, en ese modelo básicamente está en que la forma más eficiente para que yo pueda aprender una habilidad social, y de hecho cualquier habilidad, es primero ver cómo se hace. Y aquí obviamente me imagino que muchos de ustedes de pronto se pueden rascar la cabeza porque en esta clase en clínica se maneja al revés, ¿cierto? Ustedes primero lo hacen, ¿cierto? Bueno, en la presencialidad, pero en la presencialidad ustedes primero hacían el juego de roles y después de eso entraba yo a hacer la estrategia y la intervención. Si el criterio fuera solamente que ustedes aprendieran, si ese fuera el único criterio, créanme que yo lo haría de esta manera. Yo primero les mostraría cómo se hace y después de eso les pediría que lo hicieran. Sin embargo, como tengo que sacar notas, como tengo que calificarlos, por eso es que primero lo hacen ustedes y después lo hago yo. Pero si usted quiere enseñarle algo a alguien, usted primero le muestra cómo se hace. De hecho, póngase a acuérdese. Recuerde cómo usted aprendió a amarrarse los zapatos y probablemente usted aprendió a amarrarse los zapatos porque tuvo un modelo, porque alguien le mostró primero cómo se hizo, ¿no? Entonces, ese modelo consiste en la exhibición por parte de un modelo, un ejemplo, de las conductas que son objetos de entrenamiento, ¿sí? Que alguien muestre cómo se hace. Pero ese modelo, como ustedes se dieron cuenta en la lectura, debe que tener unas características particulares, ¿cierto? Obviamente, entre más parecido sea el modelo, entre más cercano en la edad, entre el género sea igual, la clase social y demás, o sea, entre más cercano sea el modelo al consultante, pues es más fácil que el paciente pueda aprender, ¿sí? Obviamente, poner a un niño de 8 años y que le vamos a poner de modelo, vamos a poner de ejemplo una mujer de 65, pues realmente no va a funcionar, ¿sí? Realmente son personas muy distintas y va a ser difícil que se conecte con ese modelo. Entonces, obviamente tenemos un paciente de 8 años, los modelos, ¿quiénes deberían ser? Niños, ¿cierto? Niños que nos ayuden con este tema. Uno puede contratar actores, uno puede hablar con amigos, uno puede hablar con colegas, o puede utilizar videos donde se muestre cómo se hace este modelo en particular. Pero además de eso, también ese modelo tiene un tema importante, que no sé si está acá o lo puedo hablar más adelante, y es que ese modelo, no, hermano, usted no puede mostrar un modelo demasiado experto. Si usted muestra un modelo demasiado experto, una persona que sepa hacerlo muy bien, que lo haga muy bien, es posible que el paciente se intimide y no lo haga. Esto se parece, para mí esto es como el principio del karaoke. Si usted se va a karaoke a cantar, ¿cierto? Y de pronto se tomó sus traguitos y salió con amigos y pues la gente canta y pues la gente canta mal, ¿cierto? Entonces uno canta mal y la gente se ríe y parte del encanto del karaoke es precisamente eso, que otras personas hagan eso. Pero si de pronto sube el compañero o compañera que tiene el vozarrón, que canta muy bien, que es el entrenado pues en la parte de cantar, le aseguro que nadie va a querer seguir después de ellos porque todo el mundo va a cantar horrible y le va a parecer horroroso. Entonces, si el modelo es demasiado experto, pues también es demasiado intimidante, ¿no? Entonces es posible que no funcione. Tener un mal modelo también puede funcionar, ¿sí? Tener un mal modelo también puede funcionar. ¿En qué sentido? Digamos que, y sobre todo ahí, por ejemplo, sirve con el terapeuta, eso lo hago yo como terapeuta. Si hay un paciente que me está pidiendo que yo le enseñe o lo entrene en coquetearle a mujeres o coquetearle a hombres, en ese caso yo, como terapeuta, yo puedo mostrarle un modelo inadecuado. Yo puedo mostrarle, por ejemplo, cuando yo intento coquetear, pero soy demasiado sumiso, soy demasiado pasivo, soy demasiado tímido, entonces me va a acercar y se nota la torpeza y exagero la timidez y demás, mucho más allá de la del paciente. O también le puedo mostrar que yo sea muy agresivo, muy lascivo, haciéndole comentarios inadecuados, haciendo piropos, haciendo caras, haciendo ya grosero, siendo ya morboso, siendo ya absurdo en esa aproximación. Y pues que el paciente vea eso, vea esos dos extremos, le puede ayudar a que el paciente se sienta un poquito más cómodo, porque sabemos que el paciente nunca va a llegar a esos dos extremos. El paciente no va a ser demasiado tímido, pero tampoco va a llegar a ese tema de ser absolutamente y completamente morboso. Entonces, la idea es que el paciente, cuando ve esos ejemplos, ya se dé cuenta que puede intentarlo, puede arriesgarse, que está en un ambiente seguro y que no se le va a juzgar si llega a cometer algún error, ¿no? Como les digo, pues el modelo puede ser vivo, es decir, una persona que esté en vivo y en directo o en video, puede ser representado por un terapeuta o por algún miembro del grupo, y aquí este es un tema importante, chicos. Lo mismo que les dije en exposición, usted
por favor, nunca le pida algo a alguien que usted mismo no haría. Entonces, por ahora, por favor, piense un momento en qué cosas usted le costaría mucho hacer. Piense un momentico, pause este video en un momento y escríbase. De esto. Entonces, si usted comienza a pensar en cosas que le dan vergüenza y demás, ¿cierto? Que usted ya las tiene ahí escritas, pues hay que estar muy atentos, porque si en algún momento un paciente le llega a pedir eso, pues usted tiene que saber cómo hacerlo. De pronto a algunos ni siquiera se les ocurrió la posibilidad, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, Camilo, que soy terapeuta hombre, me llega una paciente mujer y la paciente me dice que quiere que yo la entrene en cómo coquetearle a hombres? Yo tengo que saber cuáles son las conductas relacionadas con ese coqueteo femenino. Yo tengo que saber cómo es que va a poner las manos, yo tengo que saber cómo es el movimiento, yo tengo que saber el tono de voz y demás. O sea, tengo que tener muy claro todo ese comportamiento para poderle ayudar. Si no lo sé, pues tengo que buscar modelos, tengo que buscar apoyo, tengo que indagar. Es por eso que si usted va a entrenar a un paciente en este tema y le va a entrenar en hablar en público y demás, pues usted primero tiene que ser habilidoso, porque si no, entonces ¿cómo le va a enseñar? ¿Sí? Usted como terapeuta tiene que tener un rango de habilidad bien importante. Usted tiene que poder demostrar agresividad, o tiene que poder demostrar pasividad, o tiene que poder demostrar asertividad, tiene que poder demostrar un montón de conductas, ¿sí? Porque obviamente la forma más eficiente de conseguir un modelo es que usted mismo sea el modelo, para no tener que andar buscando en otros lugares. Pero si no se puede, si es una cosa realmente muy complicada, en ese caso tratamos de buscar otro grupo o otro modelo de persona que nos pueda ayudar en este tema, ¿no? La conducta debe presentarse de forma clara y precisa, lo que les he comentado, entonces operacionalicen muy bien. Una de las cosas favoritas para mí, una de las cosas que más me gusta hacer es que cuando estoy viendo el modelo con el paciente, si yo no soy el modelo, entonces cuando le estoy mostrando un modelo al paciente, le digo al paciente, le pido que comience a analizar, que mire la postura, que mire el tono de voz, que mire dónde están los pies, que mire dónde están las manos, que mire cómo los gestos que hace, la cercanía, que escuche las palabras, que esté atento al contenido. O sea, que el paciente conmigo haga un análisis de ese modelo que estamos observando y pues que el paciente tenga en cuenta eso en su cabeza a la hora de hacer también el ejercicio, porque probablemente va a tener mucho miedo y pues por eso es importante ayudarlo a que esté un poquito más organizado en su corteza, ¿cierto? Que no tenga tanta respuesta emocional y se conecte con el ejercicio. Entonces, esto tiene que ver con lo que estaba comentando ahorita y es entrenar al consultante para que aprenda a observar. Y es que el paciente, digamos, una cosa que me gusta es que yo pueda repetir varias veces el modelo, pueda repetir varias veces el ejemplo. Si es un video, que lo pueda pausar, que lo pueda devolver, que le muestre al paciente. Si es en la vida real, que yo muestre varias veces el modelo o que muestre varios modelos y que el paciente vaya identificando la diferencia entre esos diferentes modelos. O sea, esos modelos es mostrarle muchos ejemplos, ¿sí? Mostrarle muchos ejemplos al paciente. Una vez ya se mostraron todos los modelos, una vez ya se analizaron todos los modelos y demás, ahí una vez se hizo eso, le vamos a decir ahora a continuación el siguiente paso, ¿cuál es el ensayo de la conducta? Es ya decirle al paciente, listo, ya sabemos qué hicimos, ya vimos la instrucción, ya vimos el modelo, ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo observamos, ahora vamos a ensayarla, vamos a ensayar la conducta, vamos a practicarla, ya el paciente va a escoger, hacer la situación. Una cosa que es importante es que es muy usual que muchos consultantes se sientan raro y lo primero que le digan a ustedes, doctor, pero es que esto no es la vida real, es que esa niña que usted trajo acá para que yo le coquetee, ella está aquí porque usted le pidió que estuviera acá, ¿sí? Ella está obligada, ella no va a ser grosera conmigo porque usted ya la entrenó, usted ya le dijo que no fuera grosera conmigo, eso no se parece a la vida real. Y cuando un paciente me dice eso, mi primera respuesta es, esto es exactamente igual que aprender a manejar un carro o aprender a manejar una bicicleta. Cuando uno va a aprender a manejar un carro, uno no le suelta en el carro en la autopista norte a 150 km por hora. En la primera vez que usted le enseña a manejar un carro, usted lo hace en un parqueadero. ¿Porque usted va a manejar todos los días en un parqueadero? No. Usted lo hace no en cualquier carro, usted lo hace en carros especiales que tengan un freno especial para el entrenador, el profesor que le esté enseñando a manejar, tenga la posibilidad de frenar, ¿sí? ¿Usted va a manejar todos los días en ese carro? No, tampoco. ¿Usted va a manejar todos los días en ese carro que dice enseñanza? No. Pero usted comienza con ambientes controlados y después pasa a la realidad. Aquí pasa exactamente lo mismo.
Vamos a iniciar con algo que puede ser muy artificial, que es con actores, con actrices, con una persona que usted traiga, pero después de practicarlo acá en este ambiente seguro, ya después usted lo va a intentar hacer allá en la vida real, en la vida salvaje, ¿sí? Lo va a intentar hacer en la jungla, pues, y ya ahí es donde usted va a recibir las consecuencias reales. Pero inicialmente, esos primeros ensayos, la idea es que lo hagamos de manera contenida, de manera protegida, para que la persona sepa cómo hacerlo. Entonces, obviamente, la idea es que el paciente pueda describir la situación, pueda saber en dónde está, que el paciente se ubique, quiénes están, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo y dónde, como que se genere ese escenario para esa simulación, ¿sí? Los demás participantes representarán integrantes de la situación. Si usted va a traer otras personas, que es lo ideal pues, para este tipo de entrenamientos, entonces en ese caso las otras personas van a saber cuál es su rol, van a saber qué es lo que tienen que hacer y demás. Esto sí y no. En esto estoy de acuerdo y no de acuerdo. Si un paciente está un poco incómodo o molesto durante el escenario, digamos, va a intentarlo, y de pronto se bloquea o algo así, mi primer impulso es decirle, siga adelante, inténtelo, inténtelo. Acuérdense que estos ensayos, lo idóneo es que usted los pueda grabar. Y ya ahorita cuando hablemos del siguiente paso, que es el tema del reforzamiento y la retroalimentación, se los explicaré más, pero lo ideal es que usted pueda grabar lo que está haciendo el paciente. Si el paciente se bloquea en un momento porque está muy ansioso, mi sugerencia es dígale que continúe. Dígale continúe, dígale, sigue, sigue, sigue. La persona, digamos, el paciente de pronto lo mira a usted como con ojitos de becerro, usted le dice como que siga, ¿sí? Si la persona de pronto realmente ya se bloqueó, comenzó a llorar, se puso muy bravo, bueno, usted puede detener en ese momento el juego de rol y hace algo para manejar el tema emocional, hace algo de relajación o respiración, o hace algo de reestructuración, o valida, o hace conciencia plena. Bueno, usted puede hacer diferentes estrategias que le pueden ayudar para esto. Pero la idea es que usted siempre dé el espacio para que el paciente pueda continuar, ¿sí? O sea, aquí lo que plantean es que si hay alguna conducta desadaptativa, detenga la escena. Y mi respuesta a mi comentario es no necesariamente. O sea, trate de hacer que la escena dure lo que más se pueda y en algún momento ya usted lo para, ¿cierto? Y después de eso hace la retroalimentación específica, ¿sí? Una cosa importante, uno tiene que hacer varios ensayos. Con que una sola vez usted haga el tema de la práctica, entonces es suficiente. No, no es solamente con una sola vez, hay que hacerlo varias veces. Pero tenga en cuenta que los pasos se repiten, es decir, viene la instrucción, viene el modelo, viene el tema del ensayo y ahorita viene el tema del reforzamiento y la retroalimentación. Usted después de cada ensayo, después de cada uno de esos ensayos, tiene que retroalimentar, tiene que dar un feedback de cómo lo hizo el paciente. Y después de eso lo vuelve a intentar. No es que se hagan los ensayos como 3 o 4 veces, hágale, 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 sin decirle qué hizo bien o qué hizo mal. No, usted tiene que retroalimentar, tiene que reforzar lo que hizo bien, tiene que retroalimentar lo que tiene que cambiar. Y después de eso lo vuelve a intentar. Pero entonces, para aprender a hacer algo, usted tiene que hacer varios ensayos. Uno no aprende a manejar a la primera, uno no aprende a saludar a la primera, uno no aprende a pedir un favor a la primera. Hay que hacerlo varias veces. Y en la medida que vamos avanzando, pues nuevamente el paciente puede que le diga, es que es raro, es que ya practiqué, es que ya esta situación ya me la conozco porque ya se me hace más fácil porque la conozco y demás. Bueno, listo, usted le dice, perfecto, esas son las rueditas cuando uno aprende a manejar bicicleta. Ahora vamos a intentarlo en otro nivel. Entonces ya usted cambia la situación y demás y ya va haciendo otra vez el tema del modelo, después de eso el tema de los ensayos. Entonces esto es un tema de repetición. Lo mismo que cuando uno aprende cualquier habilidad, de repetir, retroalimentación, repetir, retroalimentación, repetir. ¿Listo? Entonces por eso es que planteamos que tenemos varios ensayos. Ahora continuamos con el otro paso, ¿cierto? El primer paso que era la instrucción, el segundo que es el modelado, el tercero que es este, que es el ensayo de la conducta, y el siguiente es el refuerzo. Y se pone aquí el refuerzo, se pone como una consecuencia inmediata, porque si ustedes recuerdan sus clases de principios de aprendizaje, que espero que la tengan presente, es que para promover una conducta, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que reforzarla o castigarla. Esto. Yo espero que la mayoría me hayan respondido reforzar. Yo tengo que reforzar, ¿sí? Entonces, si la persona está haciendo algo, por ejemplo, se lo pongo así de sencillo. Si usted intenta cocinar un arroz y usted hizo el arroz y apenas terminó de hacer el arroz, lo primero que le dicen es qué arroz tan feo, qué arroz tan inmundo, qué arroz tan horrible. O ni siquiera, puede que el arroz no sea tan feo, pero lo primero que le dicen es le quedó granuloso, le quedó como sin sal, le quedó como... Si lo primero que le dicen a usted es eso,
pues usted está castigando. Y usted le está castigando esa conducta y por consiguiente usted no va a volver a hacer el arroz. ¿Sí? Usted tiene que aprender a reforzar. ¿Sí? Hay que reforzar. Hay que dar una consecuencia en términos de reforzamiento para que la conducta se mantenga, para que la conducta se promueva, ¿sí? Y si queremos que la persona desarrolle habilidades, que en otras palabras lo que queremos es que se promuevan otras conductas, hay que reforzar, hay que reforzar, hay que reforzar. Uno siempre, 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 escríbalo ahí con subrayado, 3 mayúsculas, signos de admiración. Siempre, después de un ensayo, siempre hay que reforzar, siempre. Si después de un ensayo usted pide cambio, la está embarrando, está castigando al paciente y se tiró el tratamiento. Usted siempre, por eso estamos hablando de pasos, 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 pasos. Usted siempre, después de hacer un ensayo con el paciente, siempre tiene que reforzar. Usted tiene que hacer un refuerzo verbal, tiene que decirle abiertamente qué hizo bien. ¿Se acuerdan la parte molecular? Usted tiene que decirle al paciente lo que hizo bien, que miró de manera correcta el tono de voz. Tiene que decirle que hizo bien, tiene que darle una recompensa. Usted como terapeuta tiene que ser cálido, tiene que sonreír, tiene que ser validante, tiene que tener un refuerzo no verbal, acercarse al paciente, sonreírle. O sea, hermano, reforzar, reforzar, ¿sí? Usted tiene que aumentar las conductas adaptativas del paciente y eso se hace a través del refuerzo del ensayo. Sabemos que, nuevamente, y vuelvo a repetirlo y lo repetiré hasta el cansancio, siempre después de que se haga un ensayo, siempre, siempre, siempre tiene que haber un refuerzo. Si no hay un refuerzo, va a cometer errores, va a tener problemas, ¿cierto? Entonces, una vez usted haga el refuerzo, le diga al paciente que hizo bien, ¿cierto? Siempre, eso es una habilidad también que a muchos terapeutas le cuesta porque de pronto el paciente hizo el ensayo y usted le queda en la cabeza lo que hizo mal, pero no está notando lo que hizo bien. Entonces siempre, siempre, siempre hay que mencionar lo que hizo bien y de hecho trato al máximo en mis retroalimentaciones de mencionar siempre algo que ustedes como terapeutas en los juegos de roles hayan hecho bien. Porque la intención es promover esas conductas en específico. Siempre hay que reforzar. Después de reforzar, ahí sí vamos a pedir cambio. Ahí sí vamos a decir, mire, lo que hay que hacer, usted tiene que cambiar esto, tiene que modificar esto, tiene que modificar aquello. Entonces, si se da cuenta, este paso básicamente consiste en que usted le diga ya al paciente qué es lo que tiene que modificar. Tiene que ser muy específico, ¿no? Tiene que ser específico en términos de la conducta, no en la persona. Si usted dice, es que estuviste muy tímido, eso no me sirve para un carajo. Si usted dice a la persona, es que lo hiciste muy bien, no me sirve para un carajo. Si usted le dice a la persona, lo hiciste mal, no me sirve para un carajo. Si usted le dice a la persona, es que lo hiciste siendo muy triste, eso no sirve para nada. Usted tiene que ser específico de la conducta. Usted tiene que decir la mirada en donde tuvo que estar, el tono de voz, el tema del tartamudeo. Tiene que hablar de conducta específica, las manos, el movimiento. Sea concreto en la retroalimentación que está dando, en las conductas concretas y específicas que está retroalimentando. Entonces, les voy a dar un tema para que lo tengan claro y es que, para que se den una idea de este tema, y es que si queremos promover una conducta en un paciente, pues que en términos de proporción, ¿qué debe tener mayor proporción? ¿Qué debe tener mayor cantidad? ¿El refuerzo o el cambio? ¿El refuerzo o la retroalimentación? Yo esperaría que ustedes respondan que lo que debe tener más potencia, lo que debe tener más proporción es el refuerzo, no necesariamente el cambio o la retroalimentación. De hecho, se lo voy a poner así. Por cada cosa que usted pida cambiar, por cada una de cambio, tiene que haber mínimo 2 o 3 de refuerzo. Por cada una de cambio, 2 o 3 de refuerzo. Porque no sirve de nada que el paciente haga el ensayo, ¿cierto? Y después cuando termine el ensayo usted le dice, maravilloso, me gustó mucho que estuviste mirando a tu pareja o estuviste mirando a esta chica que está sentada al lado tuyo, me gustó cómo la miraste. Y después de eso, usted le diga 40 cosas que tiene que cambiar. Sí, lo miraste bien, pero pues el tono de voz estuvo mal, y la postura estuvo mal, y lo que le dijiste estuvo mal, y la voz estuvo mal, y la metáfora del cuento que dijiste estuvo mal, y la pregunta estuvo mal. O sea, no funciona con carajo. La proporción de refuerzo siempre tiene que ser mayor, tiene que ser mínimo de 2 a 1, ¿cierto? 2 de refuerzo por 1 de cambio, 2 de refuerzo por 1 de castigo para que esto comience a funcionar. Entonces, sean muy claros y aquí se dan algunas recomendaciones de cómo hacer esa retroalimentación, de sus impresiones subjetivas, de la retroalimentación directa al individuo, decirle directamente cómo está funcionando y qué hace bien o qué hace mal. De retroalimentar de acuerdo a normas y del tema también de la cultura, ¿no? Que va cambiando dependiendo de contextos. Sabemos que defenderme o moverme en este espacio es distinto a otras culturas, a otros lugares.
El último paso tiene que ver con las tareas, ¿sí? Yo lo pongo como paso. Aquí no necesariamente tiene punto, pero yo lo pongo como paso. Entonces, les soy muy sincero. El primer paso para mí es el tema de la instrucción. Clarísimo. Primer paso, instrucción. Segundo paso, el tema del modelo. También clarísimo. Segundo paso es el modelo. Tercer paso es el ensayo conductual y es que la persona lo haga. Absolutamente de acuerdo. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso, yo los pongo en la misma categoría, el tema de refuerzo y retroalimentación. Y la razón por la que lo pongo en la misma categoría es porque yo lo entiendo todo como retroalimentación de lo positivo y retroalimentación de lo negativo, retroalimentación del cambio y retroalimentación de lo positivo, de lo que hizo bien. Para mí, de hecho, el paso se llama en general retroalimentación. Pero cuando lo estoy explicando me ha servido más tenerlo, aparte el tema del refuerzo, porque hace que funcione mejor. Entonces, para el parcial y para los pacientes, vamos a tener los siguientes pasos. Instrucción, modelo, ensayo, retroalimentación y después de eso tareas, que es tareas para la casa, ¿cierto? Vamos a dejar esos 5 pasos. Y dentro de retroalimentación vamos a meter ahí mismito el tema del refuerzo, ¿listo? Dejando claro que lo primero de esa retroalimentación siempre va a ser el refuerzo, ¿sí? Entonces vamos a tener esos 5 pasos, ¿listo? Porque ponerlos en pasos aparte de refuerzo y retroalimentación no me funciona muy bien. Y este tema de tareas para la casa también para mí es igual de importante, o sea, no sirve de nada hacer todo el proceso en consulta, hacer todo el tema de la sesión en la consulta y que el paciente salga y que no lo practique en casa, que no lo practique en lo cotidiano, que no lo practique con otro, entonces pues no sirve un carajo. La idea es que no solamente se quede ahí, sino que también lo haga fuera. Lo mismo pasa con cualquier habilidad. No es suficiente con que le enseñen a usted a manejar bicicleta, sino que lo ensaye solo. No es suficiente con que le enseñen a manejar un automóvil, sino también que lo ensaye solo. Entonces, la idea es comenzar a hacer prácticas en la casa, ¿sí? La idea es que usted le planee conductas que sean fácilmente observables, que se pueda llevar un registro, que la persona comience a practicar y que implica también, por ejemplo, que el paciente participe en su propio tratamiento, que proponga estrategias, que proponga escenarios, que proponga conductas, ¿sí? Que hagamos esa transferencia de lo que la persona está aprendiendo al mundo real, al mundo exterior, a lo que realmente está pasando, que realmente funciona en esa medida. Listo, esos serían los pasos. Ahora hablemos ya para cerrar del entrenamiento de habilidades sociales en grupos. Esta estrategia, pues obviamente como estamos hablando de un componente social, pues tiene mucho sentido que lo hagamos en grupos, ¿sí? Que lo hagamos en grupos. Lo hagamos en grupos de pacientes, lo hagamos en grupos de terapeutas, lo hagamos en grupos por familia, lo hagamos en grupos por pareja, lo hagamos en grupos, ¿sí? Lo hagamos en grupos. Obviamente la idea es que estemos orientados hacia los ejercicios, que las personas participen, que tengan diferentes papeles, que se armen grupos desde 3 personas hasta 15 personas. Yo creo que grupos más grandes de hecho, grupos más grandes de 10 personas ya me parece excesivo. Monitorear la conducta de todos puede ser complicado y sobre todo que si la mayoría, si los 10 o los 15 tienen problemas con el tema de ansiedad social o son más bien tímidos, pues obviamente yo no espero que sean muy dicharacheros y si son demasiados en un solo grupo, pues puede que yo como terapeuta comience a ser negligente y comience a olvidar a algunos que estén por ahí. Entonces, aquí el tema también importante es cuando usted lo va a hacer en grupo, tiene que estar atento al lenguaje no verbal de todos, tiene que estar atento a lo que están haciendo todos y después de eso es que ya comenzamos a mirar papeles en concreto, comenzamos a simular papeles entre todos y la idea es que se vayan apoyando. Entonces, este de hecho es un tema de entrenamiento de habilidades que funciona bien. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales en DBT se hace entrenamiento de habilidades de manera grupal es que al parecer cuando se entrena este tipo de habilidades en grupo funciona bien y hace que se retroalimenten, hace que los pacientes se ayuden los unos a los otros, que se apoyen y que funcione bien. Entonces, estas son algunas recomendaciones para hacer ese entrenamiento de manera grupal. Igual cualquier duda que tengan, pues lo hacemos en la videoconferencia o en el foro. ¿Listo? Chicos, ese sería nuestro tema del día de hoy, que es todo lo que hemos hablado del tema del entrenamiento de habilidades sociales. Espero que este video les haya parecido mucho más claro con el uso de diapositivas y demás. Igual de todas maneras, cuando estemos en la videoconferencia, cualquier duda o pregunta la hacemos ahí en ese momento. Y ya está, espero que tengan una semana muy tranquila, espero que estén protegidos y seguros en sus casas. Un muy fuerte abrazo, que estén bien chicos.